con ustedes. Palabra, siempre que estoy en un púlpito nuevo, ya sea presencial o en este caso virtual, eh, no dejo de agradecer al pastor, a los pastores en este caso, Robert y Rosa, por confiarme su gente, porque siempre es un desafío. Nosotros llevamos con mi esposa 35 años de casados, 35 años en el ministerio. Y, y hemos sido gente que hemos arriesgado el púlpito, pero siempre hemos tratado de hacerlo con gente que más o menos uno va conociendo, porque imagínense en 30, 40 minutos de alguien predicando, nos puede tirar abajo muchos años de trabajo y esfuerzo. Así que espero en esta noche honrar la confianza y compartirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero antes de ir a la palabra, les cuento un poco quién soy. Estamos casados, como dije, con mi esposa ya 35 años. Somos padres de 5 hijos, abuelos de 2 nietas, y la misma cantidad de casados llevamos en el ministerio. Hemos pastoreado en Argentina. Después digamos, los primeros años de formación fue en un seminario de la Alianza en Argentina. Después hice una maestría en divinidades aquí en Nyack. Volvimos y fui decano del seminario de la Alianza ya un par de años. Plantamos una iglesia nueva. Y hace 14 años estamos al frente de otra congregación, allí en el primer cordón del Gran Buenos Aires, una ciudad que tiene 14 millones de habitantes también, así que es inmensa, pero bueno, ahí Dios nos dio la posibilidad de pastorear una iglesia muy antigua. Hoy tiene 76, 77 años, así que tenía 60 y algo de años cuando nosotros nos hicimos cargo, unas 60, 70 personas. Y bueno, Dios nos dio un diseño de trabajo y estamos viendo los frutos en estos últimos años. Hoy estamos un poquito más de 500 personas, plantando iglesias hijas, en varios sectores de la ciudad, con un modelo también de ayudarlos a crecer, y una vez que pueden crecer y, digamos, independizarse de la iglesia madre, también podemos hacerlo, es decir, que no estamos atándolos legalmente a una iglesia local. Pero sí, sí, una de las cosas que ha sido trascendente para nosotros en el crecimiento, más allá de la gracia de Dios y la obra del Espíritu, es justamente tomarnos en serio el estudio de la palabra. Valoramos mucho el estudio de la palabra. Este, es más, es como que animamos e insistimos a que los líderes estudien. ¿Por qué? Porque los tiempos que se vienen son complejos. Los tiempos que vamos a enfrentar los próximos años van a ser años difíciles, y una de las profecías repetidas en varias ocasiones en las Escrituras tiene que ver con la apostasía. Y la apostasía no es que el mundo se nos mete dentro de la iglesia, sino es que hombres y mujeres que decían estar con nosotros tergiversaron las Escrituras y enseñaron falsas doctrinas. Entonces, esa es la apostasía. Entonces, la única manera para que nosotros no seamos engañados es justamente tratar de ser conocedores de las Escrituras, profundizar las Escrituras. Entonces, desde hace varios años venimos trabajando en un proyecto educativo donde animamos a las iglesias a capacitarse, de manera formal, profundizar las Escrituras, porque estoy convencido que el último y gran avivamiento de la historia tiene que ver con un regreso de la iglesia a las Escrituras. Es decir, necesitamos volver a las Escrituras. Tenemos en los últimos 30, 40 años muchas modas que han aparecido y desaparecen y vuelven otras, y a veces los pastores corren detrás de esas modas creyendo que allí está el secreto del crecimiento, y sin embargo, la clave está en que nosotros podamos conocer a Jesús, profundizar en sus conocimientos y tener una vida que agrade a Dios. Entonces el crecimiento va a venir, porque Dios no puede contradecirse. Es decir, si yo a un grano de maíz entierro en la tierra, le doy la temperatura de ambiente, le doy la humedad y le doy una tierra, digamos, abonada, lo más probable es que ese maíz va a crecer, florecer y darnos un choclo. Es decir, hay un crecimiento natural cuando nosotros seguimos las pautas que las escrituras nos establecen. Así que
Celebro, Pastor Robert, que entre semana ustedes puedan tener este estudio, aunque sea de manera virtual y no presencial, pero que las distancias no les limitan a ustedes a hacer lo que Dios espera que hagamos. Así que esto a modo de introducción. Sé que han estado, como decía el pastor, estudiando o empezando a estudiar el libro de Santiago y les comentaba al pastor que para esta ocasión quiero simplemente remitirme a los versículos 2 al 4 del capítulo introductorio, allí al principio nomás, este, donde Santiago escribe diciendo, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ya me está diciendo algo que no me gusta. Así que nosotros cuando estamos en pruebas lloramos, nos quejamos, pataleamos, pero bueno, Santiago dice que deberíamos hallarnos dichosos o alegres o felices. ¿Por qué? Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Así que aquí en estos tres versículos, Santiago trata de darnos, como quien dice, una receta, para que podamos avanzar en el reino. Y una palabra que sobresale en estos versículos es la palabra perseverancia. Y pensaba en estos días, mientras armaba esta reflexión, es que en realidad nada bueno se consigue rápido. O sea, no vamos a conseguir nada bueno rápido. Es decir, si yo quiero una buena madera, yo necesito esperar un par de años. Depende de la dureza, depende del tamaño. Si quiero por ahí un álamo, en 4 o 5 años puedo tener, pero yo sé que no puedo construir algo sólido con un álamo. Pero si quiero un roble, no puedo menos de 20 años. Entonces, todo depende de lo que yo quiera lograr, ¿no? Si quiero una fruta, por supuesto que voy a tener que esperar meses o años para que esa fruta o este árbol o ese frutal pueda dar sus frutos, ¿no? Nadie construye una casa de la noche a la mañana. Es decir, cuando quizás alguno de ustedes está en la construcción, y la realidad es que te lleva tiempo establecer los fundamentos, el arquitecto, los materiales, y no te va a llevar una casa más o menos unifamiliar para 4 personas, 5 personas, no podés hacerlo en menos de 6 meses, 8 meses, con todo viento a favor, ¿no? Si quisiéramos una estabilidad económica, o financiera, como queramos llamarlo, necesitamos trabajar, esforzarnos, ahorrar, sacrificar algunas cosas y hacerlo de manera esforzada y constante. Es decir, no puedo avanzar mucho económicamente si este año ahorré $5.000 y los próximos 3 años no ahorré nada y el cuarto me consumí la mitad de los ahorros de este año. Entonces, eh, si yo deseo un hogar consolidado, voy a tener que invertir tiempo, esfuerzo, recursos. A veces vamos al altar el día de nuestro casamiento con la ilusión, ¿no?, de encarar un matrimonio, una familia, y pensamos de que porque las promesas que nos hacemos ese día en el altar nos puede sostener en el tiempo. Y la realidad es que no sucede eso. El tiempo no sostiene un matrimonio, sino decisiones que nosotros tomamos, prioridades que nosotros privilegiamos, ¿no? Y lo mismo se aplica a una vida espiritual. Si yo quiero una vida espiritual estable, madura, y yo no sé cómo es la realidad de ustedes, quizás muchos de ustedes al comenzar una iglesia nueva son nuevos en el Evangelio también, pero bueno, quiero animarles en esta noche a que sigan por ese camino perseverando. Eh, no hay una vida cristiana o espiritual estable y madura sin la combinación de tiempo, esfuerzo, recurso, consagración. Es decir, esas combinaciones se tienen que dar. Este,
Los años en el Evangelio en realidad no nos garantizan una madurez espiritual. Insisto, llevo 35 años en la tarea pastoral y a veces me he encontrado con creyentes de 20, 30 años inmaduros, niños que todavía están con el biberón, es decir, qué sé yo, tienen varios años en el Evangelio y si el pastor no les llamó para el día de su cumpleaños se enojan, eh, porque pasó esto, lo otro, aquello. Yo, digamos, eso déjalo para los bebés espirituales, aquellos que recién empiezan, pero los años en el Evangelio no nos garantizan madurez. Pero también es verdad que no se consigue madurez en meses de conversión. O sea, los meses de conversión, yo puedo tener una pasión, un amor por Jesús, una entrega, quizás lloro y, digamos, de emoción porque estoy viviendo algunas experiencias, pero esa madurez se consigue con esa combinación, como decía, de tiempo, de esfuerzo, de pasar por algunas pruebas. El hecho que seamos, por ejemplo, en nuestro caso, pastores, no nos inmuniza de problemas. Hace unos 2, 3 años atrás pasamos por una situación muy compleja como familia y me tocó predicar varios meses con el corazón en la mano. Es decir, eh, fueron momentos muy complejos, muy difíciles. Y la realidad es que muchas veces los miembros tienen con quién hablar cuando pasan por una situación, pero muchas veces los pastores no tenemos con quién hablar. Si yo no puedo ir a un miembro a contarles mis problemas cuando el miembro está esperando que yo le dé fortaleza, que yo le predique, que yo le enseñe. Pero la realidad es que los pastores también tenemos problemas, también tenemos seres queridos que se nos mueren, que se nos enferman, problemas financieros, etcétera. Es decir, todos esos, digamos, ¿por qué? La diferencia son funciones, llamados, funciones, pero no es que el pastor tiene una coronita y no va a tener problema. Entonces, se dice que nos lleva toda una vida a construir nuestro carácter, pero lo podemos perder en cuestiones de segundos. Una mala decisión, una mala respuesta, una mala acción puedes tirar, digamos, por el suelo muchos años de testimonio. Y después, la triste realidad es que la gente no se acuerda de los buenos momentos nuestros. Se va a acordar de ese elemento malo nuestro. Entonces, de ahí la importancia que nosotros podamos consolidar nuestra fe en las Escrituras. Si pudiéramos resumir la función de una iglesia, esta tiene tres funciones básicas. Es decir, la iglesia es un hospital para restaurar a todos los que llegan, sin importar las dolencias que condujeron a esa persona a la iglesia. Es decir, nadie busca a Dios cuando todo fluye bien. La tendencia nuestra de buscar a Dios es cuando las papas queman, como decimos en Argentina. El otro día cuando volaba de Buenos Aires acá a Nueva York, se sentó, bueno, compartimos el asiento un joven, unos 30 y algo de años, y empezamos a charlar y eh, esas casualidades, que para mí no son casualidades, imagínense, de 14 millones de habitantes, el compañero de asiento vive a 20 bloques de mi casa. Bueno, resultó ser un empresario de la construcción y otras cosas, otros negocios que está haciendo en la Argentina, pero en un momento cuando yo le cuento lo que yo hago, mi experiencia con Jesús, él fue muy honesto y me dijo, mira, Enrique, siento un vacío, siento una angustia, le tengo miedo a la muerte, ¿no? Estamos hablando de alguien que tiene 30 años, 32, a lo sumo. Sí, naturalmente tiene 50 años por delante. Sin embargo, hay algo que, y me decía, tengo todo lo que quiero, no me falta nada, pero tengo una angustia. Entonces, es la persona ideal para buscar a Dios. Y todos vamos a Dios cuando estamos rotos en algún aspecto. Y Jesús lo dijo, el que no vino para los sanos, vino justamente para los enfermos. Entonces, la primera función nuestra como iglesia, ser un hospital, ¿no? Después tenemos la función de ser una escuela, ¿no? Estas personas que han sido sanadas, restauradas, necesitan ser enseñados con los principios y los valores del reino, con estos principios y los valores que van a regir esa vida. ¿Por qué? A veces los evangélicos hemos cometido el error
de tratar de meter la Biblia en las personas que no conocen a Dios. Y en realidad la Biblia no fue escrita para las personas que no conocen a Dios. La Biblia es el manual de uso para aquello que sí, para aquello que un día dijimos sí a Jesús. Entonces, una vez que yo le digo sí a Jesús, entonces yo tengo que tomar la Biblia como mi libro de cabecera porque es el manual de mi vida. Es decir, si yo compro un carro Mercedes-Benz, no puedo andar con el manual del Oldsmobile. O sea, yo tengo que regirme con el manual del Mercedes-Benz, si no voy a tener serios problemas, digamos, en la conducción de ese vehículo. Y con lo mismo pasa con la vida cristiana. O sea, hay muchos cristianos que no logran vivir la plenitud del Evangelio porque su vida no está regida por los principios y los valores que están en las Escrituras. Y si yo en la Biblia encuentro todo lo que yo necesito para ser un esposo, un padre, un hijo, un líder, un siervo, un empleado, un empleado, es decir, todo lo que se me ocurre para esta vida, en la Biblia yo encuentro esos principios. Ahora que Ujú. si yo solamente me memorizo el Salmo 23, el Salmo 91, Juan 3:16, y sí, van a ser muy acotadas, digamos, nuestra experiencia espiritual porque estoy olvidándome de un porcentaje alto de las escrituras. Entonces, necesitamos estudiar la palabra. Sí o sí necesitamos tomar en serio esto, invertir tiempo y recursos para profundizar, porque es nuestro manual de vida. Y la tercera razón de la iglesia es un ejército. Digamos, nosotros en la iglesia somos entrenados o entrenamos a estos nuevos discípulos con la, digamos, se los sana, se los capacita y se los entrena. ¿Por qué? Porque necesitamos asegurarnos de que afuera del templo, es decir, afuera de la iglesia, cuando enfrenten la vida real, puedan enfrentar al enemigo y puedan ganar esa victoria. Es decir, dentro de la iglesia, dentro del templo, todos somos valientes. Es decir, yo no sé cómo es la comunidad de ustedes, pero veo mi iglesia y no escucho malas palabras en el horario del culto. Es decir, no hay ningún hermano fumando en el horario del culto. Es decir, si estamos 2 horas, somos todos buenitos ahí adentro. Eh, pero la verdadera lucha está afuera. Entonces, recuerdo haber leído un libro hace muchos años atrás. El autor decía que, habiendo hecho una encuesta, por supuesto, que la razón por la cual la mayoría de los cristianos nos congregamos es porque en el fondo queremos aprender a orar. Es decir, quiero tener la herramienta para tener victoria ante los desafíos de la vida real, ¿no? Mal carácter del trabajo, del empleado, el empleador, la ruta, la calle, los insultos, las esperas, los trámites, enfermedades que nos atacan o ataques del enemigo directamente. Es decir, ¿cómo tengo victoria sobre eso? ¿Verdad? Ese es el gran desafío de la iglesia, justamente entrenar a nuestra gente para que cuando salgan de las cuatro paredes y se enfrenten ante un mundo real, puedan tener esa victoria. Recuerdo una historia humorística, yo no sé cómo es en este país, pero Ujú. supongo que es muy parecido a la Argentina, ¿no? Cuando vos estás en la ruta y tenés los semáforos rojo, amarillo, verde, el amarillo, ¿qué significa? ¿No? En la mayoría de los países acelerar, ¿no? En lugar de frenar, ya aceleramos. Bueno, cuenta la historia que en la ciudad iba un carro manejado por un joven y atrás venía una mujer manejando su carro y cuando llega al semáforo se pone en amarillo, pero el joven decide frenar. Y la mujer tenía intenciones de acelerar y pasar, pero bueno, tuvo que frenar ¡uy! Y casi toca el paragolpe del otro auto. Entonces baja la ventanilla y le empieza a insultar y le dice de todo, baja todos los santos, le llama de la madre, del padre, entonces todas las malas palabras que nos podemos imaginar salió de esta boca. Un policía que estaba parado en la esquina estaba observando la escena y antes que se ponga el semáforo en verde, le dice, señora, deténgase, bájese del auto, páseme los papeles de su carro. Y bueno, ella le bajó y dice, acompáñeme a la oficina, hasta un destacamento ahí, a un bloque. Y entonces tuvo que acompañarlo allí, le revisaron todos los papeles, la documentación, bueno, la tuvieron como 3 horas revisando de arriba abajo.
Finalmente dice, bueno, está bien, todo está en orden, puede irse. Entonces la mujer asombrada dice, pero señor policía, ¿por qué me detuvo? Dice, no, tuvimos una sospecha de que su carro era robado, porque yo vi que tenía sticker, Dios es amor, Jesús salva, todo eso, pero su conducta no condecía con los stickers, ¿no? Es un poco humorístico, pero creo que muchas veces nos pasa eso en la vida. Entonces, ¿cómo enfrento esos desafíos pequeños como alguien que se para cuando tenía ganas de seguir en la ruta, ¿no? Entonces, si queremos funcionar como un hospital y ser restaurados y ser restauradores, porque creo que de eso se trata la iglesia, ¿no? Yo llego enfermo, Dios me sana a través de la comunidad y yo me convierto en un doctor, en un enfermero, espiritualmente hablando, para ayudar a otros que van a venir en las mismas condiciones que yo. Entonces, ¿cómo puedo funcionar como alguien que fue restaurado para restaurar a otros, ¿no? Para restaurar esos corazones quebrantados? Por supuesto que necesitamos aprender lo más pronto posible la importancia de la perseverancia. Y esa perseverancia podríamos decir que se da en muchos aspectos, pero quiero simplemente en esta noche nombrar alguna de esas áreas donde sí tenemos que aprender a perseverar. Por ejemplo, en primer lugar necesitamos aprender a perseverar en la fe. Es decir, Santiago lo va a decir más adelante cuando ustedes avancen en el estudio de ese libro, dice, no podemos ser como las olas del mar, que son llevados de aquí para allá según sople el viento, ¿no? No, porque bueno, hoy me aumentaron el salario y estoy contento y me congrego. Y mañana tuve un problema en el carro y tuve que gastar y entonces estoy enojado y no me congrego. O sea, si yo voy a quedarme con ese nivel, nunca voy a poder avanzar. Entonces, Santiago dice, no podemos ser como las olas del mar, ¿no? Que son llevadas de acuerdo a cómo soplan los vientos. Una vez que nosotros conocemos a Dios, debemos aprender a perseverar sin ver los frutos esperados en nuestro tiempo y en nuestra forma. Le decía hace un rato una hermana allá de la congregación, me llamaba porque estaba pasando una situación compleja, por una oración que hace muchos años está pidiendo y Dios no le responde acorde a lo que ella está necesitando, ¿no? Entonces me decía, pero pastor, yo no me siento en condiciones a aconsejar. ¿A quién voy a aconsejar si no tengo resuelto mis propios problemas? Entonces yo le decía, esta hermana, esto no es así. Todos nosotros, eh, cargamos con oraciones no respondidas, algunos en un área, otros en otra área. O sea, no existe el cristiano perfecto que Dios le respondió todas sus oraciones. Si alguno de ustedes Dios le respondió todas las oraciones, por favor díganme la receta, díganme cómo lo hicieron, porque en lo personal yo tengo años de pidiendo ciertas cosas y por ahora el cielo está cerrado, es decir, no está abierto el cielo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos conoce. Entonces, que yo no tenga una oración respondida no significa que yo no estoy habilitado o habilitada para aconsejar. Al contrario, es un elemento importante en mi consejería porque yo puedo empatizar con alguien. Es decir, si yo voy a aconsejar a alguien, significa que esa persona que viene a buscar consejo, en algún área sus oraciones no están siendo respondidas. Entonces sería muy, digamos, desigual que yo tenga todas las oraciones respondidas. Va a ser muy difícil que yo entienda al hermano o la hermana cuyas oraciones no son respondidas, o todas, ¿no? Entonces, desde el comienzo del desarrollo de la fe del pueblo de Israel, en diferentes momentos, Dios le habló al pueblo diciendo, por ejemplo, Deuteronomio 5, el versículo 32, le va a decir, y cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado, no os desviéis a la derecha ni a la izquierda. Es decir, había una pauta. Manténganse firmes en su fe, en su confianza. Josué 1:7 va a decir, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Es decir,
hay un desafío intencional en la palabra, ¿no? Proverbios 4:27, Salomón va a decir, no te desvíe a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Es decir, em, esto era muy claro en el Antiguo Testamento cuando todavía el pueblo no tenía a mano las escrituras como lo tenemos nosotros hoy día. Pero con la llegada de Jesús, el escenario espiritual y el desarrollo de la fe de los primeros cristianos, es decir, se repite la misma idea. Es decir, nada cambió. El hecho de que los judíos tenían que ir al templo y una vez al año se sacrificaba un animal para el perdón de sus pecados. Y ahora nosotros conocemos a Jesús y nuestros pecados fueron perdonados de una vez y para siempre, pero no cambia en el desafío de la perseverancia en la fe. Se va a repetir la misma idea para aquellos que hemos abrazado la fe en Jesús. Lucas 21, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas, dice Jesús. En 2 Timoteo 2:12, Pablo va a decir, y si perseveramos, también vamos a reinar con él. Juan en su segunda carta, el capítulo 9, versículo 9, va a decir, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Y en la revelación del Apocalipsis, Juan va a escribir en el capítulo 3, versículo 11, está hablando Jesús, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Es decir, hay un terreno que no debería ser vendido jamás, y es el terreno de nuestras convicciones. Entonces, yo creo que este es el problema con muchos cristianos este, en el pasado y creo que mucho en este tiempo. En este tiempo yo veo como algo muy constante y que tiene que ver con toda la sociología como visión social que estamos viviendo, ¿no? Las redes sociales, si hoy me gusta algo de ti, te pongo un like, y si mañana no te gustó, te bajo like. Entonces, digamos, no tenemos un compromiso, la sociedad no tiene un compromiso. Te digo que te voy a amar hasta que la muerte nos separe, pero a los 3 años estamos divorciados. Es decir, digamos, nos ha costado, en esta temporada le cuesta a la gente mantenerse firme, pero hay un terreno que no debería ser vendido nunca, que es el terreno de nuestras convicciones. Fíjense que Esaú vendió su primogenitura por un plato de guisado y luego se lamentó grandemente cuando la bendición del padre pasó primero en la vida de su hermano Jacob. En el Antiguo Testamento hay una historia en el libro de Primera de Reyes, allí en el capítulo 21, es el tiempo cuando Acab era rey y su esposa Jezabel, ¿no? Que estaban muy desviados, Elías era el profeta, una situación muy compleja. Pegado, según el relato bíblico, pegado al palacio del rey, había un hombre que se llamaba Nabot, que tenía una viña, es decir, un pedazo de tierra, un viñedo, como parte de su herencia familiar. Y cuenta la historia que el rey Acab se le antojó comprar esa viña, ¿no? Bueno, como estaba pegado, quería hacer una huerta, bueno, fines personales, pero Nabot no estuvo dispuesto a venderla. Entonces su esposa Jezabel, cuando lo vio así triste, como decimos, cabizbajo por esta situación, ¿qué hizo? Armó una estrategia de falsos testigos y mandó lapidar a Nabot y de esa manera el rey Acab pudo apoderarse de esa viña. eh, Fíjense la observación de esta historia, Nabot dio su vida por causa de sus convicciones. En aquellos días las tierras no se vendían fuera de la familia, no importa quién venía a comprarla, no importa cuánto dinero se ofrecía, esas tierras siempre quedaban dentro de la familia porque era un sistema elaborado por Dios para mantener un equilibrio económico y social de la comunidad judía. Ahora, si yo quisiera tener un corazón sano o ser un restaurador de corazones heridos, entonces yo necesito perseverar en la fe. En algún momento de su peregrinaje, el justo Job, aún en medio de su calamidad, y eso es lo que me llama la atención, aún en medio de su calamidad, estaba enfermo, había perdido sus 7 hijos, todas las riquezas se le habían escapado de las manos. Él afirmó allí en el capítulo 13, aunque me matares, seguiré esperando en ti.
wow, Claro. esa convicción a mí digamos, me sacude, ¿no? Aunque me matares, voy a seguir esperando. Es decir, no importa las circunstancias, no importa si me aumentaron el salario, no me aumentaron, si estoy sano, estoy enfermo, si compré un carro nuevo, no me compré, o sea, no importa, voy a seguir esperando en Dios. Entonces, Amén. hay, hay un desafío de que nosotros hagamos frente a los vientos, a las lluvias y a los huracanes que según Jesús en Mateo 7 habla cuando va a contar la historia de estos dos hombres que construyeron la casa sobre la roca y sobre la arena. Si usted observa en esa historia, a las dos casas le viene exactamente lo mismo. Le vienen las lluvias, le vienen los vientos y le vienen las tormentas. Y a veces en la vida se viene la combinación de las tres cosas. ¿Los humanos tienen religión? Yo solo cierto metaloide. Ahí está alguien hablando en inteligencia artificial. La segunda cosa, además de perseverar en nuestra fe, necesitamos perseverar en la confianza. La confianza es la fe puesta en acción, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, yo tengo acá una silla, ¿no? Las pueden ver, es una silla de madera, resistente. Si yo les pregunto a ustedes si esta silla puede soportar mi peso, ¿m? Y yo creo que la mayoría va a decir sí, puede soportar tu peso. Pero la manera de demostrar que yo confío en la teoría de que puede soportar mi peso es levantarme de esta silla donde estoy y sentarme en esa silla. Entonces se acabó la argumentación, porque yo puedo decir, no, la silla es de buena madera, está bien hecha, pero si yo no me levanto y tomo la otra silla y me siento en ella, todo termina en teoría. Bien, la confianza es la manera que yo demuestro que tengo fe en Dios. Cuando yo le confío a Dios mi vida, es decir, cuando le confío mis planes, le confío mis proyectos, le confío mi eternidad. Es decir, cuando yo dejo de confiar en otras cosas y me siento en la fe de Jesús, en lo que Él hizo por mí, por supuesto entonces que mi historia va a cambiar. La Biblia dice, por ejemplo, en Isaías 26:3, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Mateo 24, Jesús va a decir, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, no tiene sentido que yo tenga 5 años de fe, me haya bautizado y todo, y después me aparto del Evangelio. Esto no es como, digamos, un seguro social que podemos tener nosotros. Bueno, deposité dinero durante la década de los 90, ahora no deposito nada, pero al final voy a conseguir algo porque deposité en el pasado. No, esto Jesús dice, el que persevera hasta el fin. Se tiene que ser una confianza constante. Hebreos 12 dice en el versículo 1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, correr con paciencia. Sí, la fe no es algo estática. Nosotros vemos, digamos, la diferencia entre el verdadero cristianismo y las demás religiones es que las enseñanzas de las demás religiones pueden ser buenas. Hay un montón de religiones que tienen buenas enseñanzas. Pero la gran diferencia entre las demás religiones es que nosotros no solamente seguimos las enseñanzas de Jesús, sino que seguimos a Jesús. Él vive, ha resucitado, nos habla, nos ministra, nos cambia, nos transforma, nos liberta, es decir, que nosotros creemos en un Dios vivo. Entonces nuestra fe, por ende, no es estática, es dinámica. Entonces la vida cristiana se corre todos los días. Jesús va a decir, el que no tome su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo, ¿no? No es una carrera de 100 metros donde ganan más rápido, es una maratón de varios años. Y en esa maratón de la vida van a ganar solamente los que perseveran en la fe y en la confianza. Y si, por si te olvidaste, quiero recordarte en esta noche
que tenemos una sola vida y por ende debemos correrla bien. Acá no hay prueba-error. Es decir, no hay otra vida después de esta donde podemos probar que vivimos la vida cristiana. Es decir, la eternidad la jugamos en esta vida y no tenemos una segunda oportunidad. Por lo tanto, las escrituras nos van a decir una y otra vez, corramos con paciencia. Es decir, perseveremos en nuestra fe, perseveremos en nuestras convicciones, digamos, y cómo hacemos, manifestando nuestra confianza en aquel que un día nos salvó. No importa lo que los gobiernos de turno aprueben, las leyes que se aprueben, no importa que en el mundo el hombre se casa con un hombre, la mujer con una mujer, o si se quieren casar con un muñeco, con un gato, con un perro, no tengo problema con eso. Pero nosotros que decimos ser cristianos tenemos otros valores, otros principios. Es decir, mi vida no está regido por lo que dice un gobierno de turno según el partido político. Sí, mi Amén. vida está regida por otro libro que se llama la Biblia. Y entonces la Biblia, si yo voy desde el origen, así en Génesis 1, me va a decir que el modelo de familia que Dios planteó desde el comienzo es un hombre con una mujer y punto. O sea, no hay más discusiones. No se trata de intolerancia o ceguera mental o intelectual. Se trata simplemente bajo qué libro yo rijo mi vida. Entonces, en la medida que yo me mantengo firme en las convicciones, yo tengo la posibilidad de marcar la diferencia, ser alguien diferente en la sociedad. Tercero, perseverancia en las dificultades. Jesús nunca nos van a encontrar en ninguna porción de los evangelios que le haya prometido a sus seguidores un camino con alfombras rodeado de rosas sin espinas. No están, no lo vas a encontrar. No sé si han visto estos templos con la palomita que dice pare de sufrir, ¿no? Ujú, Eh, Ya está, digamos, el pare de sufrir está contradiciendo un principio bíblico donde ujú, Jesús nos afirmó de que nos ujú, anticipó que en el mundo vamos a tener problemas, vamos a tener ujú, dificultades, vamos a tener persecuciones, vamos a tener traiciones. Es decir, Jesús nos anticipó, no nos engañó. Es decir, el evangelio que Jesús nos presentó nunca fue dado como una vacuna que nos va a inmunizar de los problemas. Es decir, si alguien te vendió la idea de que venía Jesús y se te terminó los problemas, te mintieron. Porque creo que es al revés. Venía Jesús y vas a tener problemas, porque nos vamos a convertir en un archienemigo de Satanás. Y Satanás, que yo me haya convertido al Evangelio, no significa que Satanás saca sus ojos de sobre de mí. La Biblia dice que Él vino a robar, matar y destruir. Te roba tu economía, te destruye tus relaciones y mata tu salud, mata tus cuerpos. Es decir, la agenda de Satanás sigue siendo exactamente lo mismo de hace milenios. Entonces, yo tengo que ser consciente que una vez que yo me convierto a Jesús, me convierto en el archienemigo de Satanás. Y Él va a tratar de, por todos los medios, a que yo desista de mi fe, que yo desista de mi decisión, que vuelva atrás con mis convicciones, que diga, no, esto no es para mí, pensé otra cosa. Él va a tratar de hacer por todos los medios eso. Entonces, en Mateo, en Mateo 10, Jesús va a decir, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Fíjense, lo está diciendo Jesús. Vamos a ser odiados, familia, amigos. Lo más probable que si vos realmente vivís una vida cristiana, cierto círculo de familias y amigos ya no te inviten en sus cumpleaños, este, no te invitan a ciertas actividades, no porque vos no quieras ir, vos quizás quisieras ir, pero tus convicciones, tu manera de vivir les molesta porque de alguna manera saca a luz sus propios errores. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que no sea expuesto a alguien que dice ser cristiano y que vive una vida coherente y sea expuesta a mi mundanalidad, entonces prefiero no tener al cristiano en mis fiestas. Este,
Santiago 1:12, en este capítulo donde estamos meditando, va a decir, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Es decir, las circunstancias difíciles en las que podemos estar, y esa es la parte maravillosa, no son nuestro destino. Las circunstancias difíciles son nuestro proceso. Nuestro destino es un destino de gloria. El último capítulo de la historia no es un capítulo de derrota, leamos las escrituras bien. El último capítulo de la historia es un capítulo de victoria. La iglesia triunfa sobre el mal, Jesús triunfa sobre el mal. Vendrán cielos nuevos, tierra nueva, un nuevo régimen. Es decir, ese es el último capítulo. Entonces, no nos vayamos del cine antes que venga el final, porque a veces estamos mirando la película y creemos que al final el malo va a ganar. No, no. Quédate unos minutos más y vas a ver que al final gana el bueno. Entonces, con la historia de la humanidad pasa exactamente lo mismo. Yo miro el mundo, miro las situaciones hoy y parece que el enemigo nos está ganando por goleada, ¿viste? Pero en los últimos minutos Jesús va a meter en todos los ángulos del arco los golazos más grandes de la historia y lo va a ganar. Entonces, eso es lo que a mí me anima, ¿no? Que las circunstancias que yo estoy viviendo hoy, que pueden ser difíciles, no es mi destino, es mi proceso. Y por medio de las dificultades, Dios va forjando, es decir, va quitando todo aquello que no le pertenece a Jesús. Es decir, yo vengo con un sistema caído, hay información que tengo en mi cerebro, hay convicciones que están en mi mente que no tienen nada que ver con el Evangelio. Si yo persevero en la fe, en la confianza, a través de las dificultades, Dios va a forjar el carácter en mí. Yo le pregunto, y honestamente, si cada uno diría la respuesta, las experiencias más profundas con Dios, ¿en qué momentos la tuvieron? ¿Tomando un jugo fresquito en una sombrilla junto a la playa? ¿O en los momentos donde hubo una enfermedad, una quiebra económica, un problema en el matrimonio? Es decir, ¿en qué momento nosotros se nos reveló algún carácter de Dios? Y estoy 100% seguro que la gran mayoría de nosotros se nos ha revelado en los momentos más difíciles. Es decir, cuando las papas queman en la economía, yo puedo experimentar al Jehová Jireh, el Dios que provee, ¿no? Cuando hay una enfermedad en mi hogar, yo puedo experimentar que Dios es el Jehová Rafa, el Dios que sana, ¿no? Cuando estoy en una situación compleja en el trabajo, yo puedo experimentar el Dios Nisi, el Dios que es mi estandarte, que es mi escudo, que va a pelear por mí. Es la única manera que yo puedo experimentarlo a Dios, sino cómo experimento a Dios. El problema que nosotros tenemos y que con los años en el Evangelio cometemos el error que nosotros queremos domesticar al Espíritu. Se vamos domesticando al Espíritu Santo. Entonces, claro, si tengo un buen pasar, una buena economía y tengo algo de dinero guardado en el banco y digamos, se me rompió el carro, en realidad no necesito fe. Voy al dealer y compro otro carro y pago y saco un crédito. ¿Por qué? Porque tengo domesticado al espíritu. Es decir, yo creo los escenarios donde yo puedo sentirme seguro y no necesito de Dios. Entonces tenemos un buen Medicare, una buena cobertura médica. Entonces, ante una enfermedad, corremos a la clínica, vamos al hospital y, y confiamos en el médico de turno porque, bueno, nuestra cobertura médica nos da la posibilidad de ir a la mejor clínica de la ciudad. ¿Y cómo experimentamos al Dios Rafa si lo primero que hago es voy al médico? Y no estoy diciendo que no vayamos al médico, pero simplemente cómo nosotros en nuestra mente, en nuestra cultura cristiana, con el tiempo fuimos domesticando al espíritu. Y ya no hay un escenario para los milagros. Entonces, creemos en Dios, sí, nos congregamos, pero en realidad ya no experimentamos milagros porque nosotros mismos nos hemos encargado de suplir todas estas necesidades que vamos teniendo con seres humanos, ¿no? Tengo un problema en la pareja y vamos al terapeuta, y no estoy diciendo que no vayas, insisto, o sea, no me tomen al extremo, digamos, místico, como que todo lo demás no tiene, no, no, yo creo
en la ciencia, yo creo en las herramientas, creo, digamos, en todas estas cuestiones, pero es muy delgado el hilo en nuestra concepción del Evangelio y en la práctica del Evangelio. Es decir, yo creo que Jesús me puede sanar, pero en la práctica corro rápido al médico. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema que nosotros tenemos. Yo creo que Dios puede hacer un milagro en mi economía, pero si no llego a fin de mes, estoy corriendo al banco para que me extiendan la tarjeta, para sacar otro crédito. Entonces, es como que no hay escenario para los milagros. De ahí la importancia que nosotros perseveremos en medio de los problemas, porque a través de los problemas, por eso es Santiago, comenzamos a leer, dichosos aquellos que se encuentran en problemas. ¿Por qué? Porque a través de los problemas, lo que se va forjando en nosotros es la imagen de Jesús. Recuerden, el objetivo de Dios, según Efesios 4, es que todos nosotros lleguemos a la estatura y la plenitud de Jesús. Ese es el desafío. Entonces, en la escuela del Espíritu yo no puedo aprobar, digamos, no puedo pasar a cuarto si no aprobé tercero. Esto funciona así. En la sociedad, en el mundo, yo puedo comprar títulos, yo puedo, pero en la escuela del Espíritu, si no apruebo tercero, no puedo pasar a cuarto. Y si es necesario, Dios me va a tener 3, 4 años en tercero. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo salga aprobado de esa situación. El salmista David era consciente de esta verdad cuando en el Salmo 23 él escribe, la afirma ya diciendo, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Esa es la convicción de David. Fíjense, él no está diciendo que un seguidor de Dios no va a tener valle de sombra de muerte. Al contrario, va a decir, aunque yo pase por ese valle de sombra de muerte, yo sé que tú estás conmigo, ¿no? Que tu vara y tu callado me infunden ese aliento. Cuarto, perseverancia en los frutos. Fíjense que el objetivo principal de Dios al salvarnos no es darnos simplemente un tiquete al cielo, un pasaje a la eternidad. eh, Dios nos salva, nos sana en este proceso de un hospital, nos entrena, nos capacita para que nosotros llevemos fruto. Es decir, que nuestra vida sea transformada y hecha lo más parecido a la de Jesús y que podamos ser de impacto para que otras personas conozcan a Jesús. Es decir, Dios espera que seamos restauradores de corazones quebrantados. La clave del crecimiento de una iglesia está en que cada uno de nosotros asumemos nuestro rol sacerdotal. Es decir, en el Antiguo Testamento había un solo sumo sacerdote que hacía de intermediario entre Dios y los hombres. En el Nuevo Testamento, a partir de la muerte y la resurrección de Jesús, según Apocalipsis 1:6, Dios hizo de nosotros reyes y sacerdotes, es decir, todos nosotros somos responsables y un día vamos a tener que rendir cuentas de a cuántas personas nosotros le hemos hablado de Jesús, a cuántos hemos discipulado, si hemos invertido tiempo, porque a veces invertir dinero es fácil, ¿no? Abro la billetera y pongo, mando un cheque, lo que sea, pero invertir 1 o 2 horas semanales para acompañar a alguien que conoció a Jesús o que estoy acompañando a que conozca a Jesús, ¿no? Quizás nuestro modelo de evangelismo tendríamos que replantearnos, ¿no? A veces invertimos dinero en programas de radio, televisión, folletos, que esto, lo otro, pero ¿qué pasaría si yo me tomo el trabajo de tomar un café? Por ejemplo, con este muchacho que viajamos en el avión, ya tengo su teléfono, tiene mi teléfono, y ya quedamos que cuando él hoy volvía, esta noche estaba volviendo a Buenos Aires. La otra semana yo vuelvo a Buenos Aires, le voy a mandar un mensaje y lo voy a invitar a tomar un café. Y por supuesto que el café lo voy a pagar yo, aunque él económicamente esté mejor que yo y sea un empresario, pero yo voy a invertir un dinero porque quiero que me escuche y quiero escucharlo a él. Sí, ¿qué quiero? Que él conozca a Jesús. Él abrió su corazón en el avión, me dijo que está vacío, que está angustiado, que tiene miedo a la muerte. Sí, digamos, hubo una conexión allí. Entonces yo sobre eso, que entiendo que es como un servicio en bandeja que Dios me da, voy a acompañarlo en el proceso a que conozca a Jesús.
Si puede congregarse con nosotros, genial. Si no, se congrega en alguna otra iglesia. Pero tenemos que ser muy, digamos, sensibles a estas cuestiones. Y capaz que esa persona con un café que te puede costar 10, $15 se convierta a Jesús. Las estadísticas, y eso lo demuestran las estadísticas, no es simplemente el que lo dice Enrique. Las estadísticas dicen que una persona que se va a convertir en una mega campaña, qué sé yo, por ejemplo, cuando fue Luis Palau en el Central Park, se calcula que hubo 1 millón de personas allí. Eh, Me he encontrado en todos estos años con muchos pastores aquí en el área de Nueva York y le he preguntado si hubieron frutos en sus iglesias de ese mega encuentro. Y no encontré ninguna persona todavía que haya conocido a Jesús en ese evento que costó $15 millones. Ese fue el costo de ese evento en el Central Park, $15 millones. Y las estadísticas dicen que si alguien se convierte en un evento así, las probabilidades que persevere en el Evangelio por mucho tiempo es el 14%. Es decir, 14% de toda la masa de gente que muchas veces se convierte en las grandes campañas va a perseverar en el tiempo. Pero las estadísticas también dicen que si una persona se convierte por causa de mi testimonio y de mi trabajo, tiene un 86% de probabilidad de permanecer en el tiempo. 86%. Y si yo tengo que ser honesto, ¿cuál es el método más barato? Es el café. ¿Se dan cuenta? Y al final es el más seguro en el tiempo. Claro, pero nosotros estamos muy entre medio de toda la sociedad, entre medio de todos los eventos, macroeventos de la sociedad, los músicos. La iglesia ha caído en esa trampa, creyendo que si hacemos un mega evento, que alquilemos el mejor sonido, traigamos el mejor predicador, o sea, el mejor predicador es para nosotros los cristianos, es decir, el mundo no conoce al mejor predicador que quizás nosotros conocemos. Y nosotros, la iglesia le pone la ficha a un gran predicador, cuando en realidad el mundo te conoce a vos y me conoce a mí. Es decir, tus compañeros de trabajo te conocen a vos, tu familia te conoce a vos, tus vecinos te conocen a vos. Pablo dice que somos cartas abiertas. Alguien me está leyendo. Ahora, si yo la escribo mal, entonces, claro, a la hora de presentar el Evangelio, por eso a veces las megas campañas o el folleto repartido en la esquina de una ciudad es un lavado de conciencia. Estoy haciendo evangelismo, pero en realidad no estoy evangelizando a alguien que me conoce. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros en la iglesia lográramos el one-to-one, o el uno a uno, no hay forma que se detenga la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a compartir la fe con nuestro trabajo. El otro día presenté 2 bebés, un matrimonio, el domingo antes de venirme, un matrimonio que familiares de otro matrimonio de la iglesia, bueno, querían charlar conmigo porque querían presentar al bebé y aproveché la oportunidad de presentar el Evangelio. Aceptaron a Jesús en el mes de diciembre en mi oficina, los dos, el esposo. Continuaron congregándose, en febrero se bautizaron y el primer domingo de marzo presentaron a sus 2 hijos. O sea, como un crecimiento bastante vertiginoso desde diciembre. Digo, ¿cómo llegaron al Evangelio? Y no por causa de este otro matrimonio que ahora estaba parado como padrinos de la presentación de esos bebés, ¿no? Que ellos también conocieron a Jesús en nuestra congregación hace unos 2 años y ella ya está colaborando en la escuela bíblica, ha tenido un crecimiento también muy lindo. Entonces le pregunto a este otro matrimonio, ¿y ustedes cómo llegaron a la iglesia? No por tal hermana, ¿no? La otra hermana. Entonces, hay como 3 pasos, 3 generaciones de evangelistas y cada uno hizo su trabajo. Si eso lo logramos hacer a conciencia, no hay forma que la iglesia se detenga. Es decir, Dios espera que hagamos esa tarea. Lucas 8:15 dice, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Es decir, hay un fruto allí. Juan 15:5 dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Y este versículo, hace un tiempo atrás, el Espíritu Santo me trajo una revelación y que de alguna manera me choquea, ¿no? Jesús dice, no lo está diciendo el pastor Enrique ni el pastor Robert, lo está diciendo Jesús. El que permanece en mí y yo en él, ese va a dar mucho fruto. Y es bueno aclarar que el fruto de Juan 15 no es el fruto de Gálatas 5 22 y 23 donde Pablo habla de gozo, amor, paciencia, benignidad. El fruto del cual Jesús está hablando son otras vidas. Es decir, otra vida, otra persona va a conocer a Jesús por causa de mí. Y entonces la pregunta que yo hace un tiempo atrás lo hice a la congregación y te lo hago en esta noche a vos. Si vos tenés 1 año, 5 años, lo sé, no importa el tiempo que llevas en el Evangelio, y vos mirás hacia atrás y no hay una persona que haya conocido a Jesús, entonces yo tengo un problema con este versículo, porque Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él, este va a dar fruto. Entonces la pregunta que yo me hago y les hago a ustedes para reflexionar, ¿no será que nosotros nos hemos pegado a una cultura evangélica más que a Jesús? Empezamos a congregarnos, cambiamos nuestro lenguaje, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios. Depende la ropa que tenía antes de conocer a Jesús, entonces, qué sé yo, si las mujeres tenían minifalda y blusas escotadas, entonces cambio mi perchero, ahora me pongo una ropa acorde a los restos, porque miro la congregación, como se visten los hermanos y las hermanas, entonces cambio mi placar y voy acomodándome a una cultura. Y no estoy diciendo que está mal eso. Simplemente el problema es si yo me quedo con eso. Jesús dice que si yo permanezco en Él, no en la cultura, no en la lengua, no en las palabras, si yo permanezco en Él, voy a llevar fruto. Entonces, una vida sin el fruto del Espíritu de nosotros y una vida sin el fruto de discípulos ha sido una vida que no vivió según los propósitos por el cual el Dios eterno nos ha salvado. Es decir, si yo miro hacia atrás, no importa los años que yo llevo en el Evangelio, si no hay vidas que han conocido a Jesús por causa de mí, entonces no viví el Evangelio que Jesús quiso que yo viviera. Y quizás, digamos, esto no es para traer culpa ni nada, quizás simplemente para acercarme a Jesús. Digo, Señor, es verdad, no miro para atrás y ni el oro se convirtió conmigo. Entonces, enseñame, mostrame, quiero que tú vivas tu vida a través de mí. Quiero permanecer cerca, que vos permanezcas en mí, porque si tu palabra dice que esto va a suceder, yo lo quiero ver. Si tu palabra dice que si yo estoy apegado a ti, van a haber frutos. Quinto, perseverancia en el amor. Y Cuando a Pastor Jesús le Enrique, preguntaron, ¿cómo? y quisiera, a medida que avanza, pensar en dar algunos minutos para ver qué nos llevamos esta noche. Usualmente Perfecto. terminamos Si nueve quiero, minutos más hacemos tarde. un break ahí de preguntas. Sí, porque creo que yo me estoy llevando un banquete de notas y nos gustaría, antes de que usted concluya, dar espacio para preguntas, pero nos gusta preguntar qué usted se lleva esta noche. Si quiere concluir su último punto y de ahí pasamos a esa Bien, parte. perfecto. Entonces, trato de resumirlo, ¿no? Perseverancia en el amor, ¿no? El primer gran mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿no? Ahí creo que a partir de ahí parte todo. Jesús dio una receta de crecimiento. Si el mundo los ve amarse, dice, por supuesto que el mundo creerá en mí, ¿no? Y el último punto que tenía, perseverancia en la oración. O sea, la oración no nos fue dada como una disciplina para doblegar la voluntad de Dios. La oración nos fue dada para que mi corazón se alinee a la voluntad de Dios, que es diferente. O sea, no es una pulseada donde yo si oro 4 horas, si ayuno, finalmente le gano a Dios. No, la oración se nos fue dada para que yo alinee mi corazón a la voluntad de Dios.
Y la Biblia está llena de referencia a la importancia de la oración, ¿no? Una vez le preguntaron a Gigi Ávila, el gran predicador puertorriqueño, dice, ¿qué obtienes orando a Dios regularmente? Él respondió diciendo, generalmente no gano nada, sino que pierdo cosas. Y luego empezó a citar las cosas que perdió orando a Dios. Dice, perdí el orgullo, perdí la arrogancia, perdí la codicia, perdí la envidia, perdí la ira, perdí la lujuria, perdí el placer de mentir, perdí el gusto por el pecado, perdí la impaciencia, la desesperación, etcétera, etcétera, ¿no? La oración nos ha sido dada como una disciplina para que yo pueda alinear mi corazón a los planes de Dios. Entonces, la oración me educa, me fortalece, me sana. La oración es el canal que nos conecta directamente con Dios. Entonces, cada una de estas características que fui tratando de describirles en esta noche eh, son fundamentales para que nosotros podamos ser sanados y convertirnos en restauradores de puertas caídas, ¿sí? En restauradores de corazones rotos. Y quiero desafiarte que puedas permitir al Espíritu Santo en este tiempo para que estas ideas planteadas en base a las Escrituras puedan forjar en ti el corazón de Jesús. Recuerda, el objetivo final de la vida cristiana es que lleguemos a la estatura de la plenitud de Jesús. Y la perseverancia es fundamental entonces para poder ser sanados y ser sanadores de otros. Perfecto, entonces preguntas. ¿O qué es lo que se lleva, como decía el pastor? Gracias. Hagámoslo así. Si tiene alguna pregunta a alguien, si no queremos escuchar a tres personas compartiendo qué pensamiento usted se lleva esta noche. Y gracias, Pastor Enrique. Es un privilegio, gracias. Para mí, el que yo pueda mirar atrás y no ver ningún fruto, creo que es algo muy, muy difícil para uno entender el cómo uno va cambiando su forma de vestir, su forma de actuar, pero ¿qué hay de los frutos reales? Mm. A mí me trae a memoria, creo que es en el libro de Santiago, el capítulo 2 que dice que la fe sin obra es muerta. Eso me vino a memoria mientras el pastor estaba dando el estudio. Gracias. Gracias. Volviendo a lo que la hermana Claribel menciona, creo que todos en algún momento hemos estado ahí. Sentir que no hemos visto fruto en proporción o que quizás hemos sido malos mayordomos del tiempo, de las oportunidades que Dios nos ha dado y puede uno sentirse frustrado, triste, hasta culpable. Y el Evangelio trata con eso porque nosotros quisiéramos tener perdón, Pastor Enrique, corría usted lo que voy a decir. A veces uno quisiera tener una máquina del tiempo e ir atrás y Ujú. corregir una decisión o una palabra o una relación, pero tal cosa no es posible, pero el Evangelio predica la oportunidad de comenzar de nuevo Amén. y experimentar lo que es la redención. ¿Qué es la redención? Bueno, que Dios toma los ingredientes de nuestro caos, aún de nuestras malas decisiones, y lo usa para un tremendo bien. La cruz es el ejemplo perfecto de cómo las injusticias del hombre, los abusos, un juicio injusto, fue utilizado por Dios para traer salvación al hombre. Dios sabe hacer buena comida con malos ingredientes. Pastor Enrique. No, no, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pastor.
Así que no sé si hay algunos otros comentarios, sugerencias, inquietudes. Hermana No, Karina, sí, que decía, no permitamos que la culpa nos bloquee. Simplemente a veces cuando una palabra me habla o me desafía es para que yo pueda corregir y no permitir que el enemigo, digamos, haga un buen guiso con esas culpas. Así que Amén. gracias. ¿Alguien más que comparta qué se lleva o qué le removió esta profunda enseñanza del pastor Rulos? Karina, usted tiene la mano levantada. Sí, bendiciones, Pastor Enrique. Gracias por la palabra, muy poderosa. Eh, es una palabra es una frasecita cortita que me llevo de lo que usted dijo, pero creo que en mi caso me va a significar mucho cuando usted decía que me están leyendo. Los que están a mi alrededor están leyéndome, están conociendo de Dios a través de mí. Como usted mencionaba, esas grandes campañas evangelísticas y todo, muy bonito, chévere, pero hay un fruto muy poderoso y muy distinto en ese contacto directo, diario, constante, en esa muestra de que Jesús sí vive en mí cuando es un testimonio diario. So, me llevo esa frase que dijo que me están leyendo. Amén. amén. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué Dios le dijo? ¿Qué usted se lleva? ¿Qué queda resonando en su corazón? Pastor, yo voy a compartir, gracias, Pastor Rulof, eh, que a veces uno persevera tanto en otras cosas, ¿no? Eh, en las empresas, en el gimnasio, en los negocios, inclusive en cosas nobles, pero lo fácil que uno deja de perseverar en la oración, en la lectura de las escrituras, en perdonar, en el amor, que eso me chocó mucho, yo creo que de una forma positiva, en reorganizar las prioridades en las que persevero. Gracias. Bueno, Berta, sí. no se le escucha. Ok. Lo Ahora que sí. me he llevado, que he tenido, como usted dijo, Pastor Robert, lo que se le ha alborotado el corazón, el tema ese de los frutos, porque sí tengo tanto tiempo en el Evangelio, sé que he estudiado la palabra y cosas, y la he dado a otras personas, he hablado definitivamente con mucha gente, pero sí no he tenido el seguimiento. Son personas a las cuales no he estado una cercanía. Ha sido algo que son de momentos, en ocasiones. Y, y sí, en verdad, después he perdido el contacto con esas personas y no puedo decir que tengo frutos. No tengo la seguridad de decir que tengo frutos por ahí. Pero sí he tenido la oportunidad de hablar mucho y de aclarar y hablar sobre el Evangelio con esas personas claramente. Pero me queda en el corazón, no tengo la seguridad de haber tenido frutos por ahí. Hay un problema que sería tema para otra charla, es el evangelio la tarea evangelística es muy parecido a alguien que se dedica a vender cosas.
¿no? Supongamos que alguno de ustedes vende productos, ya sean herramientas o ropa o, qué sé yo, ollas para la cocina. eh, no importa cuánto tiempo usted lleva en describirme lo bueno que sea ese lavarropas, por ejemplo, que es automático, que tiene para frío, para calor, que esto, que lo otro. El objetivo final es que usted necesita cerrar la venta. El objetivo final es que alguien le compre el lavarropa. O sea, no puede estar hablándole a todo el vecindario acerca de la belleza del lavarropa, pero nadie le compró y al final no tiene el resultado que está esperando. Creo que Exacto. nosotros los cristianos nos pasa a veces algo parecido. Le hablamos a la gente de Jesús, le contamos por arriba ciertas cosas, pero quizás no necesitamos un pequeño entrenamiento de cómo cerrar la venta. Ujú. Es decir, por ejemplo, como en este caso, este muchacho que venía en el avión. Entonces, por supuesto que ese día en el avión yo le conté eh, acerca de la fe en Jesús y la muerte en la resurrección. Eh, no, no sentí que era el momento para que él tomara una decisión. ¿Por qué? Por la situación, la primera vez que alguien le habla del Evangelio, de si nadie nunca le habían hablado del Evangelio, este, cosa que nunca hice con ningún otro pasajero. Era la primera vez que él venía a Nueva York, había ido a otras ciudades. Entonces, en un momento él me pregunta, ¿y vos cómo te vas del Jeff Kennedy? Dice, no, a mí me buscan ¿y cómo hago para llegar a Manhattan? Dice, no, le indiqué cómo sea, cómo podía tomar un tren que sale del aeropuerto, ahí en Queens hay una combinación, pero después a la persona que me iba a buscar le mando un mensajito, se llama Edgardo, y digo, Edgardo, mira, viene una situación así, asá, ¿te parece que podemos arrimarle a este muchacho al tren ahí de Flash en el 7 donde él se baja la escalera y se toma el tren y salía en la 42 y ahí estaba el hotel? Me dijo que sí, bueno, listo. Entonces le digo, mira, Alejandro, cuando venga este amigo te vamos a llevar hasta el tren, ahí yo te indico y vas a bajar. ¿Por qué lo hice? Lo hice porque quería también eh, que él viera que el Evangelio también es práctico. A mí me hubiese resultado fácil, Dios te bendiga, que llegues bien a tu hotel, o la otra era hacer eso. Entonces, si mañana pasado, si me encuentro a tomar ese café con él, yo sé que ese elemento también va a ser importante para él. Dice que alguien sin conocerlo se lo subió a su carro, lo llevó, digamos, en el caso, el carro de este amigo que me fue a buscar, y lo llevamos a la puerta del subte. No es que le dejamos en el barrio, lo dejamos en la puerta. Agarrá tu valija acá y bajás esa escalera. Le expliqué cómo sacar digamos, su metro. Entonces yo creo que ese detalle es importante. Un poco, creo que Ujú. alguien le decía que la fe muerta o la fe sin obras es Sin muerta. obras una muerte. Entonces, esos son los detalles que a veces tenemos que aprovechar. Qué sé yo, un vecino, que yo si vivís en una casa y el vecino por ahí se le rompió la máquina de cortar pasto, cortarle el pasto. Si no te va a cambiar la historia vos 5 minutos más, 5 minutos menos. Son esos pequeños detalles que hacen que yo me gane el derecho a que me escuche, ¿no? Si estoy en el trabajo, ¿no? Si alguien me empieza a contar sus preocupaciones, le puedo decir, ¿qué te parece si durante el lunch vamos al lugar, te invito a comer un sándwich, tomar un café, o sea, y me gano el derecho a que me escuche y no ir, digamos, como si fuera un prosélito, como hacen muchas veces estas sectas que te tocan el timbre y que te quieren meter. Ujú. Lo nuestro es vida. O sea, nosotros, insisto, nosotros no solamente seguimos las enseñanzas de Jesús, sino que seguimos a Jesús. Y esa es la gran diferencia. Eso es lo que hace Jesús. Entonces, ahí donde las personas pueden escucharnos. Entonces, por supuesto que en la próxima, si me llego a encontrar con él, si me accede, ahí sí le voy a preguntar con más, digamos, con más claridad. Bueno, ¿te gustaría tomar una decisión por Jesús? Es decir, cerrar la venta del evangelio, del producto, por decirlo. Perfecto. Entonces, una vez que esa persona, ¿por qué? Porque es lo que nosotros hacemos. A veces que es un gran error que cometemos muchas veces los cristianos. Yo le hablo a una persona de Jesús,
lo traigo a la iglesia a algún evento para que el pastor le hable de Jesús y le presente el Evangelio. En realidad yo tendría que traer a las personas ya convertidas, que hayan tomado una decisión en un café, en el trabajo, en el tren, en el subte, en mi casa, es decir, donde sea, lo traigo a la iglesia porque parte del crecimiento es ser parte de una comunidad, hablar con Dios y conocer las Escrituras. Son tres elementos básicos del crecimiento de un cristiano. Entonces, lo traigo porque necesita pasar por el proceso del hospital, necesita ser sanado, restaurado, capacitado y entrenado. Pero la función nuestra no es traer al inconverso a la iglesia para que el pastor le predique el Evangelio. No estoy diciendo que no lo hagamos, simplemente estoy diciendo lo que las Escrituras esperan que yo haga, que yo le hable a las personas de Jesús, que yo le presente el Evangelio y lo traiga a ser parte de la comunidad ya habiendo tomado una decisión. Imagínense esto multiplicado por cada uno de nosotros, ¿no? Hoy estamos 18 conectados. Imagínate el 2025, que 18 de nosotros ganemos a una persona nomás, una sola. 36. En un año son 36. El año que viene, uno cada uno. Pasamos a 72. O sea, Ujú. la iglesia crece exponencialmente y en forma natural, sin esfuerzo. Es decir, una persona, quizás necesito tomarme un par de café con esa persona, pero vale la pena al final. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el fruto son vidas. Entonces esa persona, por supuesto, si esa persona se va a convertir, porque yo le di el testimonio, si yo llevo mínimamente un año del Evangelio, donde ya conocí algo de Jesús, yo estoy capacitado para darle el ABC a esa nueva persona, ¿no? Yo puedo tener una célula para gente nueva si tengo un año en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cuántos años, cuántos cursos voy a estar tomando, cuántos sermones voy a estar escuchando para contarle a alguien lo que Jesús hizo por mí? Si no es tan difícil, Y ¿no? Como quisiéramos, dijo, antes era ciego y ahora veo, sí. Amén. sí, quiero honrar a algunos hermanos, sé que ya trabajan mañana temprano, pero Pastor Enrique, esto nos obliga a nosotros a tenerle una vez más, pero en Amén. persona. Tristemente, el pastor está aquí en Nueva York estos días, pero no podía ser posible estar en un domingo, pero creo que ya hemos saboreado lo suficiente como para armar algo juntos. Amén. Cómo cerrar esa conversación espiritual. Amén. Eso le Eh, importa. Así que, y recordemos, nos tocará predicar y a veces enterarnos, como muchas madres que le predicaron a sus hijos, cuando mueren los hijos vienen, predican todo tiempo, pero seamos estratégicos en ser eficientes, Amén. pescar hombres, e invitarlos a seguir a quien estamos siguiendo nosotros. Amén. Creo que esto le enviaremos un resumen de lo que el pastor ha enseñado gracias a Zoom. Amén. Podemos hacerlo y usted conservar notas de tan valiosa enseñanza. Sí, Nos Señor. han dado perlas hoy el pastor Enrique, celestiales. Amén. Bien, pues una vez más, gracias, pastor Rulof, por acompañarnos y honrarnos. Amén. Un Y privilegio gracias, para mí. amados, por ser tan fieles en este estudio de la palabra de Dios. Amén. Amén. El Bendición. domingo nos encontramos a las 9:30. Y Amén. gracias. Amén. Gracias, Pastor Enrique, Pastor Robert. Gracias, Buenas noches. pastor. Dios les Gracias, bendiga. buenas noches para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones. Que descansen.